volumen de la tua fede. Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Vamos a quedarnos con la fracción 17, que es una fracción bastante interesante y que al final tiene un detonante, tiene una fracción que pues al principio como tal es una fracción que es un detonante que amerita un serio acercamiento, no tan a profundidad, porque es una catequesis, pero sí ponerle atención. Bueno, mire cómo dice la fracción 17, dice: si se niega a escucharlos, dilo a la comunidad, y si no escucha tampoco a la comunidad, considéralo como un pagano y como un recaudador de impuestos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a iniciar precisamente por la acción patrística, en cuanto a la patrística, partiendo de la norma inmutable o de la inmutabilidad del dogma de fe. Tenemos que hablar precisamente de algunos acercamientos, inclusive como el máximo confesor, que distingue la facultad volitiva como disposición propia de la naturaleza humana en cuanto a voluntad física y su actualización concreta a través de la persona. Bueno, es decir, que la persona escoge. Acordémonos que la voluntad, dentro de la teología espiritual, habla de potencia ciega, que también lo nombra así la teología dogmática. Bueno, ahora, ¿qué nos interesa? Primero partamos del Tercer Concilio de Constantinopla y también diferentes padres de la iglesia, inclusive también los famosos pseudomártires, que hacen unos escritos muy precisos, muy cercanos a lo que habla Mateo. Que estos pseudomártires, como son escritos apócrifos, pues atestiguan la veracidad con que están comprometidos con el mensaje de Cristo y que son capaces de dar su vida por el Señor, es decir, su voluntad está expuesta en la voluntad de Dios, de forma que si le llega el momento del martirio, lo acogen con agrado y con el mayor beneplácito, sabiendo que así glorifican a Dios. Bueno, hasta ahí todo va bien. Pasando por este concilio de Constantinopla, inclusive también el sínodo romano, hay unas acciones de una declaración del Papa Benedicto II que habla de la voluntad, engendró la voluntad, que son objeciones con respecto a ciertas doctrinas que son heréticas y que hasta hoy en día se han perpetuado en esta socavando la Iglesia Católica, y que atentan contra la acción de los sacramentos con la presencia de Cristo en la Eucaristía como sacramento y contra el mismo cuerpo místico de Cristo, que son las nuevas posturas teológicas. No voy a entrar en detalles porque, como siempre he dicho, por los vértices, simplemente hablando de una forma catequética. Ahora, ¿qué es lo que sí hace un detonante en cuanto a la patrística? La fracción que dice que la obediencia humana de Jesús le corresponde un mérito infinito, partiendo que la voluntad es la libre elección y que no puede simplemente reducirse a una elección entre el bien y el mal, no, porque simplemente sería una opción como un animalito y hace parte también falta, la acción del conocimiento, el entendimiento, en cuanto al acto volitivo, que se conoce o se desconoce lo que se desea. Por eso el ser humano tiene entendimiento, tiene razón, tiene lógica para saber escoger. No es como un animalito que dice me como esto, me como aquello, igual, sí, bueno, en fin, no tiene ni forma de poder escoger en cuanto a la acción, lo que le conviene o no le conviene, porque no conoce, simplemente el animalito es prueba y error. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que dentro de estas mismas acciones aparece la famosa teoría del hábitus, que es la acción entre una composición de la persona o del logos divino, que parten de dos o tres sustancias en cuanto a dos sustancias, divinidad y humanidad, o tres sustancias en cuanto a la divinidad, la sustancia del alma y la sustancia del cuerpo humano. Como se habla anterior en la parte dogmática, contrarrestando esta teoría, el similitud in hominum, bueno, como tal, que aparte obviamente después del un eadem, que ahí sí constata la acción dogmática en cuanto un eam, persona de Cristo. Bueno, ya por esa parte y la acción principal en cuanto a la condenación, primeramente del monotelismo y después del nihilianismo cristológico, que también fue condenado por el Papa Alejandro III, partimos de ese punto que es muy interesante en cuanto a que
esa acción en cuanto a lo que refiere como el comum assuntum, que es una parte de otra teoría, pero que es más acercada a lo que refiere la teología en cuanto a la parte dogmática, y que dentro de estos textos pseudo-atanasianos y los pseudo-mártires nos está hablando de la voluntad salvífica de Cristo, y que dentro de esta misma acción de Cristo, su autoconciencia empírica y su experiencia objetiva del mundo está siempre unida de forma orgánica con la voluntad de la naturaleza divina del Hijo Eterno, de forma que la voluntad de Jesús no está ni separada ni mezclada con la voluntad del Logos. Es decir, una cosa bastante interesante que, como lo afirma la teología y los diferentes concilios, también inclusive el concilio de Braga en Portugal, la confesión de la fe del rey Recaerdo, en cuanto al tercer concilio de Toledo, pues en ocasión de la conversión de los visigodos de la fe católica, el concilio cuarto de Toledo, diferentes concilios de Toledo, inclusive hasta el 16º concilio de Toledo. Bueno, como tal, ciertas apreciaciones, ciertos acercamientos a la veracidad de la doctrina católica, que son recibidas y son perpetuadas gracias a estos pseudomártires y a esos escritos apócrifos, que nos van atestiguando, nos van dando piso para entonces entender este Evangelio de Mateo, porque este Evangelio de Mateo también está en los diferentes pseudomártires, es decir, o carta a los mártires que se mantienen dentro de la Iglesia Católica y que aún hoy en día pues han sido descubiertos gracias a algunos trabajos arqueológicos en diferentes catacumbas que pues de aquel momento. Bueno, ya con esto y partiendo nuevamente por la acción inmutable del dogma de fe, entonces vamos ahora sí a hacer referencia a lo que habla de la palabra de Dios, que es bastante interesante porque ya hemos partido de la era patrística, la acción patrística, sobre todo por la acción de Jesús y lo que compete con este texto evangélico, ese texto bíblico que tiene un detonante. Ya vamos a ver cuál es el detonante, que es bastante grave, es bastante diciente, sobre todo para ponerle muchísima atención, para no caer en los errores, que vuelvo y digo, hoy en día se están hablando de esos errores, y que hoy parte sencillamente, como bien he dicho, de una elección entre el bien y el mal. Simplemente su voluntad es para escoger entre el bien y el mal, y es gravísimo error. Usted simplemente no puede quedarse en ese aspecto. Bueno, porque se queda en ese aspecto, y como diría también los padres de la iglesia, se puede ir perfectamente para el infierno, así sencillamente porque usted desconoce. Por eso es importante hablar de la educación en cuanto a la doctrina de la fe, para que entonces el creyente vaya formándose en la autoridad de Cristo, y que no pase como sencillamente suele pasar en diferentes ámbitos, que todo es relativo. Y por eso su santidad Juan Pablo II, Benedicto XVI, hablaba del famoso relativismo moral, que todo igual, o sea, si usted peca igual, bien, si usted no peca igual, bien, pero todo da igual, o sea, todo va por el mismo punto en el cual usted se puede llegar a salvar. Gravísimo error. Y peor aún de los que hablan de la famosa misericordia de Dios, que Dios sí es misericordioso, pero también acuérdate que Dios también es justo. Y como dice Santo Tomás de Aquino, un presupuesto dogmático, dice: el infierno está lleno de buenas intenciones. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, en esta fracción del versículo 17 dice: si se niega a escucharlos, es un detonante gravísimo. ¿Por qué? Porque mientras algunos pseudos tratan de alivianar el lenguaje aramaico con que es escrito, el arameo, Mateo sí es muy directo. Y coloca la palabra kepar. ¿Y qué es kepar? Es que ahí donde viene la dificultad, y es bastante fuerte y difícil para poder expresarse, pero hay que hablar con la veracidad en cuanto a la acción facultativa que logran los textos, en cuanto a la acción pedagógica que hacen los evangelistas, en este caso Mateo, que es este testigo fiel ocular de lo que está hablando Jesús, y la enseñanza que está dando Jesús, de que usted está con la persona, si usted no corrige a esa persona, vaya a buscar otras personas, hablen con ella, si no es capaz, entonces simplemente deséchelo porque ya no quiso entender. Cosa que hoy en día dirían algunos hermanos liberales, demasiadamente relativistas, y no, todo se puede. Entonces usted puede convivir con la persona homosexual, usted puede vivir con la persona adúltera, la persona fornicaria, con la persona que ha matado, todo se puede, tranquilo, que todos merecen perdón, entonces unos con otros, y ni pensar aún del famoso relativismo en cuanto a la acción teológica dogmática de las iglesias. Entonces, que usted se puede juntar con todos, y todos una mezcolanza ahí que no lleva a ningún lado. Tanta tolerancia, que eso no es tolerancia, simplemente libertinaje, lleva al perjuicio.
Y lo que decía Juan Pablo II, tanta indeterminación en cuanto a los límites, lleva simplemente al perjuicio de la humanidad, que se le devuelve contra la misma humanidad. Eso lo decía claramente Juan Pablo II y tiene toda la razón. Mire cómo vemos hoy en día la sociedad como está. Bueno, no es momento de alegar ni de justificar ni nada cuestión. Simplemente lo que estamos hablando es del hecho de la palabra de Dios. Ahora, si se niega, vuelvo y digo, Mateo escribe quepar. Y es que quepar es un detonante porque es una cosa violenta. ¿Oyó? Violenta. ¿Por qué es violenta? Porque quepar es como cuando a usted... Quepar son tres palabras, son casi 4 palabras, tirándose a 5 en una sola. Pero cuando se unen y da el giro del arameo, en cuanto a la acción del quepar, es como aquello que a usted le están advirtiendo. A usted le están advirtiendo y es como usted quepar en su sentido más literal, en su sentido más diáfano, más estructural, más transparente, es ser usted un ministro del maligno. Es decir, ser usted un instrumento de Satanás. O sea, por eso digo, es violento esa palabra, violento. ¿Por qué? Porque esa palabra que parece, es decir, que usted, así a usted le digan lo que le digan, usted no va a coger por el camino que le dicen, porque sencillamente usted va a hacer su voluntad. Y que parece eso, es decir, que par quiere decir estar simplemente creyendo que lo que usted está haciendo es correcto, y que al mismo tiempo no necesita de nada, porque vuelvo y digo, es una palabra bastante compleja como todo el arameo, pero para hacer la traducción de forma literal es imposible. Pero sí el acercamiento quiere decir que usted es un instrumento del mal, en cuanto a que usted ciega o se niega, porque quepar no es negar, quepar es ser instrumento del mal, en cuanto a que usted no da la oportunidad, o simplemente no da la objeción a lo que usted está haciendo, para entonces pensar de forma distinta a lo que le están diciendo. Entonces ahí viene, por ejemplo, el ejemplo con los protestantes. Usted a un protestante le puede hablar bien de la Iglesia Católica, le puede mostrar con hechos las cosas, pero si la persona está en la acción, como dice Mateo, quepar, usted pierde su tiempo. Lo mismo que cuando una persona está empecinada en su pecado, usted le puede hablar a una persona, inclusive mujeres u hombres que están metidas o están en relaciones con vínculos con personas que ya son casadas, y que ahora pues supuestamente usted le dice, no, es que eso no se puede porque eso es adulterio, eso es fornicación, o peor aún la cuestión del homosexualismo, o personas que han abortado y dicen, no, pues es que yo estaba en el aborto y me parece muy natural. Pues son personas que hacen parte, que son ministros de Satanás. O sea, son personas que el demonio las tiene utilizadas o la utiliza para sencillamente, o sea, no juzgar, uno no puede juzgar, sino sencillamente las utiliza para crear división. Y cuando una persona crea división, usted ya sabe de dónde viene. De forma que cuando la persona no está ni siquiera en la opción de cambiar de vida, hay que dejarla. ¿Por qué? Porque ahí solamente la juzgará Dios. Y me remito a una cosa importante que les quiero compartir. Que en la vida de muchos santos, inclusive también de Santa Brígida, Santa Catarina de Siena, de la que más habla eso, dice que, bueno, que el pecado mortal, como decía también Santa Teresita Niño Jesús y Santa Teresa de Ávila, dice que hermosa es un alma cuando está sin pecado, o por lo menos, como dicen ellas, en estado de gracia. Pero ellas también dicen lo aberrante que es el pecado contra la carne, o sea, fornicación, adulterio, ni se diga la homosexualidad, ahí quiero llegar. Porque ellas unánimemente dicen que será tan aberrante la homosexualidad y el crimen como tal hecho, que eso obviamente se llama crimen antinatura, que hasta los demonios vomitan de ver, o sea, no son capaces ni siquiera de ver tal degradación. Entonces, si ellas que han tenido ese acercamiento que Dios les ha permitido ver la situación, observan eso, ahora imagínese usted estar metido en este quepar, que usted sigue ahí, no es capaz de dar la opción para cambiar. ¿Por qué? Porque está cegado. Usted está cegado y Dios no libre de esa ceguera espiritual, porque conduce a la condenación. ¿Por qué? Porque se actuó con misericordia, se vivió con misericordia, y como dice la acción canónica de la Iglesia,
Usted no puede, como y también decía San Atanasio, inclusive también San Juan Crisóstomo y otros santos, usted no puede pretender que usted vivir con un enemigo de Dios sabiendo que es un enemigo que está blasfemando contra Dios de forma que es una falsa misericordia. Y usted tampoco puede vivir con una persona que induce al pecado mortal porque también es una falsa misericordia. Y como dice San Ignacio de Loyola, ante el pecado mortal tiene que usted que huir. De forma que si usted es consciente de la realidad en que se mueve en la parte espiritual, como dice la teología dogmática y la patrística, que es una norma inmutable, es decir, que no cambia, pues usted tiene que pedirle al Señor Jesús, como habla la patrística, la autoconciencia y la experiencia objetiva. ¿Qué es la autoconciencia? Conocerse a sí mismo. ¿Qué es la autoconciencia? Saber que si a usted le dicen que no vaya por ese camino, que allá no hay luz, y ya son las 6 de la tarde, está oscureciendo, y se mete por el camino, sabe que no va a haber luz, y se puede tropezar y se puede quebrar un hueso, inclusive se puede perjudicar. Así de simple. De forma que si a usted las personas que están avanzadas en la vida espiritual le dice haga esto o haga aquello y usted no quiere escuchar, ya el problema no es de ellas. Y eso que antiguamente era más rígido el seguimiento a Cristo, ahora se ha sido un poco más lapso con respecto a la misericordia de Dios. Pero era de forma rígida y en cuanto a la exigencia, bueno, no es para crear objeciones como tal, sino sencillamente es un acercamiento a una realidad, que si podemos digo, simplemente por los bordes. La idea es que uno no se crea santo, porque uno es un pecador, y uno puede, Ave María Purísima, que Dios nos libre de la condenación eterna, pero que sí, el que obra la salvación, que es Cristo Jesús, nos ayude en su naturaleza humana y su naturaleza divina a encontrar la razón de la fe, para entonces no caer en esos errores y siempre optar por el bien, siempre optar por la mejor, condición para alcanzar la vida eterna. De lo contrario, hemos perdido el tiempo. Lo más importante es la salvación, de lo contrario, usted ha perdido el tiempo. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta esa situación, y ya debido a la proclamación de la verdad de la Iglesia Católica, entonces simplemente cerramos esta meditación, esta reflexión, pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos libre de todo mal y peligro, que nos libre de la sagacidad de Satanás, que no caigamos en ese quepar, en esa acción que estamos cegados y encima de eso Ave María Purísima. El demonio el demonio nos quiere perder a todos, pero que ella nos libre de la acción de Satanás del maligno para que no caigamos en esa ceguera, sino que seamos capaces de ver la realidad que se ejerce en nuestras condiciones, en nuestros ambientes, y optar siempre por la salvación, optar siempre por el camino que nos conduce a la salvación, de forma que seamos capaces de seguir a Cristo y que no nos quedemos sencillamente con esa opción entre el bien y el mal, sino conocer la realidad y lo que nos conduce verdaderamente en nuestra voluntad hacia el bien, así como ella lo hizo. Ella siempre hizo el bien y la voluntad de Dios, que ella nos enseña a hacer siempre la voluntad de Dios y que no caigamos en esa ceguera espiritual. Que San José, el terror de los demonios, nos libre también de la acción del maligno de Satanás, para que nuestra vida sea una vida diáfana, transparente, iluminada por el Espíritu Santo, para que optemos siempre por la voluntad de Dios y hagamos siempre lo que a Dios le agrada. Nuestro ángel de la guarda nos permita siempre, nosotros le permitamos a Él que nos ilumine con la gracia del Espíritu Santo, las emociones, para que hagamos siempre la voluntad de Dios y no nos quedemos por el camino, no nos quedemos, como dicen, por las ramas, sino llegar al árbol que es Cristo Jesús. Y sobre todo en especial, pensar en lo que decían con respecto a ese tema del quepar, como dicen los exorcistas, porque como le digo, a usted le pueden hablar, le pueden decir muchas cosas, pero los exorcistas dicen un tema que es unánime. Todos los exorcistas, inclusive el profesor del padre Amor, diferentes exorcistas que el padre Amor formó, y decía una cosa especial. Dice, si a usted siempre le va bien y usted no es un hombre de sacramento, una mujer de sacramentos, y en todo le va bien, con sus irregularidades y cosas que tiene en la vida, pero nunca tan mal, sino siempre le va muy bien económicamente en todas sus cosas, sin ningún tipo de alteración, algo que usted no pueda controlar, preocúpese, porque entonces usted quien lo está guiando. Bueno, en fin, ya usted sabrá lo que hace. Simplemente es un tip que dan los exorcistas.
Si fue de tu agrado esta reflexión, esta meditación del Evangelio el día de hoy, te pido para que te suscribas a este tu canal, Alza y Volumen de la Tua Fede, y lo compartas con tus seres queridos amigos para que esta evangelización llegue a más personas. Muchas gracias. También si deseas colaborar no solamente con tu oración, sino también si deseas hacer una donación económica, una ofrenda económica a esta obra de evangelización, aquí está este número con 2 plataformas Nequi y DaviPlata en Colombia. Muchísimas gracias por tu aporte. O si deseas hacer donación a través de esta cuenta de ahorros, aquí está el número de Davivienda en Colombia o en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, un feliz día de la mano del Señor, la Virgencita María y San José. Que estés muy bien.